12. Dele esas palmas al Señor. Dele esas palmas a Él. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentirá el Señor cuando usted se inclina hacia Él en reverencia de palmas, de adoración y de exaltación? Amén. Y solo un corazón transformado puede bendecir y exaltar el nombre del Señor. Solo un corazón redimido y renovado puede inclinar su vida al Señor. Solo aquel que conoce a Dios y sabe quién es Dios y cómo lo llamó Dios, solo ese corazón sabe quién es el Señor. Dígale al hermano que está a su lado, si lo alcanza, si no, láncele una palabra de bendición ahí. Láncele una palabra de bendición. Lo que se le venga en el espíritu, láncelo. Y usted recíbalo. Aleluya. Láncele una palabra de bendición y usted reciba lo que el hermano está lanzando. Porque cuando somos transformados, el Espíritu del Señor habita en nosotros. Cuando hay un corazón transformado, la presencia de Dios está ahí. Cuando Él nos ha transformado, ya no somos los mismos, porque el poder de su Espíritu mora y se mueve y está dentro de nosotros. Pero antes vivíamos sin su presencia. Pero hoy somos transformados por el poder del Evangelio. ¿Cuántos son transformados ya? Ok. Y los que necesitan ser transformados, esta noche fue diseñada para eso. Quiero hablar acerca del poder transformador de Dios. Quiero que venga conmigo al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Muchos dicen de los apóstoles, pero yo le digo los Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 9, verso 3. Y me encanta tanto que comienza como una pequeña historia. Hechos 9, 3 en adelante dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Diga conmigo: levántate. Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Incline su rostro y démosle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es pan para mi paladar. Tu palabra, Señor, que es medicina a mi ser. Tu palabra que es el alimento de vida para poder caminar en esta tierra. Tú nos bendices a través de ella. Bendice a tu pueblo. Háblale lo que ellos necesitan saber de parte del Espíritu. Y háblale conforme a la necesidad. Bendice, Señor, y que tu Espíritu Santo convenza a través de tu palabra,
para transformar, para bendecir, para cambiar, para redimir, Señor, y perdonar todos nuestros pecados. Tu palabra en esta hora, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que la batería y el teclado me ayuden a ministrar en esta noche. Dígale al que está a su lado, qué preciosa está la noche. Dígale, es nuestra, dígale. Es nuestra la noche. Cuando hablamos, escuche, de transformación, es un tema bien relevante e importante en la Biblia. Especialmente el contexto cuando nos narra el renovador encuentro de Saulo de Tarso con Dios y el cambio de vida que este hombre tuvo como sujeto, experimentando de gran forma el poder de Dios, el poder transformador de Dios para poder dar apertura a una nueva vida. El versículo que leíamos nos narra la historia de el apóstol Pablo, pero en este pasaje, en el capítulo 9, llamado como Saulo de Tarso, un hombre rufián, un hombre temible, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre asesino, un hombre que no le negaba la espada a nadie. Un hombre que si se trataba de poder robarle y quitarle la vida a los cristianos, era la hora de menos. Un hombre que Satanás usaba para poder perseguir y matar a la iglesia. Y en Damasco se le fue fácil a él poder esperar a los cristianos. Ahorrándose camino, dijo: aquí lo voy a esperar, no voy a salir al encuentro. Y dice en algunos estudios que él esperaba en Damasco a los creyentes. Y aquí entra, escucha bien, un asesino en serie, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que le hacía la guerra a Dios, al evangelio. Un hombre que persistía en hacer el mal. Un hombre que todos sus pensamientos eran de continuo, de asesinato en asesinato. En día le llamaríamos sicario. Saulo era un hombre preparado en la ley. Sabía muchas lenguas. Era un hombre elocuente en palabras y estudioso. Pero su dedicación era perseguir a los cristianos, hacerle de guerra a los creyentes. Pero en Damasco él tiene el encuentro de su vida, sin saber que ese día le tocaría, sin darse cuenta que el Dios invisible se le aparecería en ese momento. Y es sorprendido por un poder de luz, un rayo de luz que cae sobre él y queda moribundo, algo sin oxígeno, queda ciego, queda asustado, queda triste, queda en shock, queda enfermo, porque le había alumbrado el Dios invisible. Es cuando el hombre tiene el encuentro con Dios, hay una transformación dentro de él. Ya no era Saulo el asesino. Estaba entrando en un trance espiritual, en un proceso de transición, en un proceso de cambio y de transformación en su vida.
Porque si de algo nosotros estamos seguros, es de nosotros poder, y pensamos que tenemos planes hechos en la vida y que nos van a funcionar hasta el último día de nuestra partida. Pero lo que no sabemos es que tenemos a un Dios de encuentro, a un Dios de transformación. Que si nosotros llegamos a pensar o a decir que tenemos una vida por delante sin Dios, realmente esa no es la frase del ser humano. Porque cuando de repente el Señor se encontrará con el más pervertido, el Señor se encontrará con el asesino, el Señor se encontrará con aquel perseguidor, y su vida ya no será la misma. Su vida estará llena del poder y de la transformación que el Espíritu Santo de Dios da al hombre y hace por el hombre. Un hombre soberbio, arrogante, lleno de diplomas, una trayectoria tremenda, y un hombre que promovía el temor, ya no era ese hombre, porque se había encontrado con el Dios vivo. Y el Señor llamándole, diciéndole que por qué le perseguía, le llama por su nombre. El Señor nos llamará por nuestro nombre. El Señor nos llamará por nuestro nombre. Si hay algo que nosotros debemos de entender, aquellos que tienen al Señor o aquellos que no tienen al Señor, tendrán el encuentro con el Dios vivo. Quizás nunca planificamos una vida de evangelio. Quizás nunca planificamos a nuestros hijos en el evangelio. Quizás nunca pensamos que nuestros nietos sirvieran al Señor, sino que nuestros planes eran otros, nuestras ideas eran otros. Nos habíamos trazado sueños, pero eran otros. Pero cuando nos encontramos con el Dios de la transformación, ya no son nuestros planes, ya no es nuestra vida pasada, es una vida nueva de transformación que abre caminos, que abre senderos a los nuestros, que abre las ventanas de bendición, que abre ministerios para el hombre. ¿Qué se imaginó usted que un día fuera líder? ¿Qué se imaginó usted que sus hijos anduviesen corriendo por ahí? ¿Qué se imaginó usted algún día poder estar en una silla escuchando la palabra? Cuando nos encontramos con el Dios de encuentro, con el Dios transformador, cuando nos hallamos al Dios de misericordia, nuestras vidas tienen un cambio, y es la transformación del poder del Espíritu Santo, es la transformación del Evangelio en la vida del hombre, que es con poder, que es con gloria, que es con cambios. Y ese cambio se llama Jesucristo, ese cambio se llama Dios. Y usted dirá: hermano, yo era un brujo, hermano, yo era una bruja. Y usted dirá: hermano, yo era, vieras cómo era. Así éramos antes. Cuando escuche bien, teníamos otro nombre, pero el Señor nos cambia el nombre. Y ya no se llamó Saulo, se llamó Pablo. Porque el Señor va a cambiarte el nombre. El Señor va a cambiar tu pasado. Ya no te vas a llamar como te llamaban antes. Ya no van a pronunciar como te pronunciaban antes. Ahora te dirán: el siervo del Señor, la sierva de Jehová, la profeta del Señor, el Hijo de Dios, el hermano,
la boca de Dios en la tierra, el ungido de Jehová. Ya no te llamarán como te llamaba el mundo. El Señor te cambia el nombre, te cambia, te transforma. Ese es el poder del evangelio. Es el poder renovador que es como un ungüento para nuestra casa. Ya no me van a decir el fresa, me dirán el hermano José. Ya no me llamarán la Narcisa, me llamarán Narcisa. Ya no me llamarán la Juana, no, me llamarán Doña Juana, porque el Señor nos cambia el nombre, Él nos cambia el destino y nos transforma. Y Saulo estuvo como en coma. Ponía a pensar yo tengo una mente imaginativa, una mente exagerada espiritual. Soy pensante. Yo decía, Pablo ahí, en transición de Paulo, Saulo, en coma, moribundo, ciego, llorando después de ser un asesino. Ya no era el asesino, estaba pasando en un momento de transición para ser transformado, porque el evangelio nos transforma. ¿Cuántos tienen ese evangelio convencedor, prometedor, restaurador, cambiante, poderoso, lleno de milagros, lleno de prodigios? Ese evangelio cambió a Saulo en Pablo. Este evangelio te cambió a ti, te cambió a tu esposo, a tu hijo. Este evangelio cambia al vecino, cambia al amigo, cambia al primo, cambia al familiar, cambia a la suegra, al suegro, cambia al cuñado, al concuño también. Poder transformador que hay en Dios. Poder transformador que hay en Dios. Porque nuestro Dios es poderoso y cuando nos tiene en la mira nos llama. No importa quiénes seamos, no importa de dónde vengas, no importa si vienes del lodo, no importa si vienes de la pudredumbre, no importa si vienes del polvo. De ahí te va a sacar, de ahí te va a transformar, de ahí Él va a cambiarte el nombre. ¿Cuántos de nosotros nos crecimos en ambientes de brujería? ¿Cuántos de nosotros nos crecimos en ambientes donde se jugaban cartas? ¿Cuántos de nosotros nos crecimos haciendo el mal? ¿Cuántos de nosotros caminamos, escuche bien, en lugares cenagosos, en lugares oscuros? Pero el Señor, sin importar dónde nos encontrábamos, el Señor, sin importar quiénes nosotros fuéramos, dijo: la generación de José no va a ser como la de él, va a ser distinta. La nueva generación va a ser distinta por su amor, por su misericordia. ¿Sabes que otros padres crecen sus hijos, los preparan, los hacen universitarios y al final se pierden? Otros nos crecimos en la calle, quizás sin padre, quizás haciendo el mal, quizás abriendo puertas donde se estaban haciendo brujería, yendo donde se jugaba al azar ahí y se daba por el dinero. Escuche bien, mas Dios tuvo misericordia de nosotros, mas Dios puso sus ojos sobre nuestras vidas. Y otros se prepararon, empacaron sus hijos, los prepararon, los cuidaron con sanguchito en la mañana cuando venía su almuerzo calientito, y crecieron y se desviaron y algunos hasta se perdieron.
Se los cuento, escucha bien, porque tuve compañeros en la infancia donde eran los excelencia académica, donde ellos eran los más apegados de la directora. Escucha bien, y luego salieron de la escuela conmigo y fueron los sicarios más grandes en la comunidad. Escucha, los hijos de papi y mami supuestamente los tenían para grandes. Hablando del propósito de Dios, que no importa dónde hayas nacido, no importa dónde te hayas crecido, el Señor puso el ojo sobre tu vida. El Señor tiene el ojo sobre tu casa. Quizás a Saulo le tenían miedo, se le escondía porque no aguantaba nada. Pero el Señor decía en Damasco, el Damasco, Saulo se va a encontrar conmigo. En Damasco, Saulo va a saber quién es el Dios vivo. En Damasco voy a sorprender a Pablo. Y Pablo, sin saber, sin importarle nada, sin importarle al Dios de los creyentes, se encontró con el jefe de los creyentes, con el Dios restaurador, con el Dios transformador. Pablo, un hombre preparado, con títulos académicos, varias lenguas, doctor en la ley. Pero lo que él no sabía, diga conmigo, lo que él no sabía. Diga, lo que él no sabía era que había una transición para su vida, una transformación para su vida. Lo que él no sabía es que habían planes con papá, habían propósitos, había transformación. Porque con eso, escuche bien, es en lo que menos pensamos, en la restauración, en la transformación. Pero téngalo por seguro que Él está delante de nosotros, esperándonos, esperando un chance. Yo era un niño y recuerdo que los niños, ¿verdad?, llegaban sus padres a las escuelas a recogerlos. Gente de dinero. Y yo, quizás con mis zapatos rotos, mi cuballera rota, pero siempre con el temor de Dios. Siempre se me inculcó el temor de Dios. Aunque usted sabe, en la adolescencia pensamos cosas o nos descarriamos. Lo que yo no sabía, que el amor del Señor es transicionador. El amor del Señor es transformador. Porque Él lo que mira de nosotros no es lo bonito que seamos o lo que tengamos con nosotros o lo que podamos poseer. Lo que el Señor ve es lo que llevamos dentro de nosotros. Y hay hombres que son malos, pero esa maldad se convierte poderosa en su reino. No importa quiénes seamos, no importa dónde nos hayamos crecido, el encuentro con el Señor estará ahí. Estará ahí. Cuando Él te hable, no te rehúses. Cuando el Señor te hable, no te rehúses. Cuando el Señor te hable, no te apartes. Cuando el Señor te hable, no te hagas oídos sordos. Cuando el Señor te esté hablando, no pienses que es al hermano que le está hablando. Cuando el Señor te hable, escúchalo atentamente. Si bien es cierto decirlo, quizás si tan solo Pablo escuchar de que andaban cristianos por ahí, el evangelio se le era predicado. Pero para él era molestia que un cristiano se le pasara a su par. Era molestia. Sin saber él que su mal, que lo que él hacía, el Señor no le importaba nada.
No sé cómo esté usted, cómo esté su casa, cómo esté aún su vida. Si cuando yo llegué al altar aquí, yo siempre les cuento a ustedes, vine con droga en mi bolsillo, vine con cigarros, sin saber que el Señor tenía transformación para mi vida. Aunque me veía largo, yo estaba más cerca que nunca de Él. Aunque yo veía que mi vida no tenía sentido, estaba tan pegada a Él. Ese es el encuentro que nosotros podemos tener con Él. Cuando, escuche bien, cuando el Señor llega a nosotros, cuando hay un Damasco, hay un tiempo en nuestra vida que ese Damasco será el encuentro donde usted y Él se van a encontrar. Quizás usted esté cerquita o ya esté en Damasco, o quizás, escucha bien, piensa que usted no puede cambiar. Pero hay un poder sobrenatural que cuando se mete dentro de uno, aunque uno tenga que hombría, tenga que el ego, tenga que cosa adentro y diga yo soy hombre, pero hay algo que convence al hombre, hay algo que convence a la mujer, aunque por muy orgulloso que seamos, hay algo que se llama Espíritu Santo de Dios, quien convence al hombre de pecado. Y de ahí no podemos escapar. Y veía la vida del apóstol Pablo, que siendo un hombre tan malo, fue un hombre misionero, un hombre que se partió la vida en el Señor, plantando iglesias, haciendo discípulos, yendo por todas las regiones y ciudades. Un hombre con un potencial poderoso. La transformación que Dios tiene para nosotros no es lo que los demás digan de nosotros, es lo que el Señor ha dicho de quiénes somos nosotros. Quizás usted se ve ahí y esté sentado y diga yo nunca me veo lejos de predicar en el altar. El altar está abierto, el pelo fue rasgado. Sométase al Señor, entréguese todo a Él y Él va a abrir y cumplir el propósito de Él en su vida. Usted diga estoy lejos de un liderazgo, yo no me veo como líder, es que para ser líder ahí no, es demasiado lejos. No, es cerquita, solo es que el Señor llegue a usted y le avise ahí. Usted dirá hermano, yo no soy de altar, yo soy de oración. También se puede predicar. Quizás Saulo dijo no, mi trabajo es ahora es matar cristianos. Era la chamba de él, matar creyentes. Pero el Señor decía eso antes, no, Saulito, no, vas a ser un misionero, vas a ser un plantador de iglesia. Y usted también diga, no, yo soy ama de casa y no paso de ahí. No, no diga eso. Dios le tiene más. Escuche bien, en la transición está la formación, está la bendición. Dios nos tiene algo preparado a nosotros. No se canse. Cuando tenga el encuentro con Él, no se niegue. ¿Cuántos somos débiles aquí? Débiles. Pero con Dios somos fuertes. Muchas veces nos causa molestia ver crecer al otro. ¿A cuánto le causa molestia? Iglesia Santa del Señor, dese un aplauso. Déselo, no tenga miedo.
¿A cuánto nos choca que el otro crezca? En el evangelio, escuche bien, hay etapas. Saulo no sabía cómo era adorar, cómo era caminar, cómo era obedecer, cómo era hacer lo bueno. Era un hombre sangriento, pero el Señor le tenía un ministerio. El Señor le tenía algo preparado. No solamente era soldador, no solamente era carpintero, no solamente era un chef, no solamente era ama de casa, no solamente era una mamá luchona, no solamente. El Señor tiene mucho más que eso. Porque hay dones, hay poder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Escuche bien, para que lo ejerzamos. Porque hemos sido transformados para trastornar y transformar la tierra. Pero Dios necesita, diga conmigo, Dios necesita que quedemos, diga, Dios necesita que quedemos ciegos, diga conmigo. ¿Usted cree que Pablo necesitaba quedar ciego para encontrarse con el Señor? No necesitaba, pero quedó ciego. A veces necesitamos quedar ciegos. A veces necesitamos encontrarnos con la pared. A veces necesitamos quedar tirados. A veces necesitamos perder algo o a alguien. A veces necesitamos que nos falte algo para Dios traer el propósito de Él hacia nuestras vidas. Yo le decía al Señor, Señor, ¿Pablo te obedeció en alguna vez? No. Yo llamé la atención de Pablo para que me obedeciera. Él va a llamar de su atención para que le obedezcamos. Hermano, ¿cómo es eso? No me está gustando. Él va a llamar de nuestra atención para que Él se mueva en nosotros. Hermano, no le estoy entendiendo. Él va a llamar, Él va a dejarnos ciegos para que nos acerquemos a su propósito, a su llamado, para darnos lo que Él nos tiene listo. Otros se mueren en el intento, mueren en la batalla. Y me gusta lo que el Señor habla con él y le dice: Saulo, 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 Saulo. Por si él se hacía imaginaciones de voz, se lo llamó por 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me andas persiguiendo, papá? ¿Por qué? ¿Por qué no deja la obra avanzar usted? No, ¿y quién tú eres, Señor? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué sos de tropiezo para el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que el evangelio fluya? Usted me está entendiendo, usted tiene un discernimiento, ¿verdad? Y le decía el Señor: Saulito, ¿usted por qué estorba en el reino? ¿Por qué anda estorbando en el evangelio usted? ¿Por qué me anda persiguiendo? ¿Quién tú eres, Señor? Y le dijo: dura es. Como quien dice, lo que estás haciendo, eso tiene un castigo. La interrupción que estás haciendo tiene un castigo. No estorbes el evangelio, Saulo. No estorbes. Podemos quedar ciegos, hermano, cuando no dejamos que la obra fluya. Usted que es espiritual va a comprender las cosas del espíritu.
quiero introducirme ahí, hablando acerca de la transformación. Cuando Pablo escribe a Éfesos, a Gálatas, escuche lo que dice Efesios 4:22. Ya no era Saulo el mañoso, el perseguidor, el estorba creyentes. Ya no, era Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos aconseja que en cuanto a nosotros vivíamos antes, nuestra vida debe de ser distinta. Debemos de vivir caminando conforme a la palabra del Señor. Tenemos que vivir haciendo cosas que el Señor nos pide que hacer. Yo le pregunto, porque yo me pregunto siempre, ¿cuántos somos obedientes? ¿Cuántos somos obedientes al Señor, a los demás? ¿Sabe que lo bueno se vence con lo malo? ¿Sabía usted? ¿Con qué se vence lo malo? Denis, ¿con qué se vence lo malo? Con el bien. No podemos contrarrestar el mal con el mal, porque la palabra no nos dice eso. Somos personas transformadas, renovadas por el Espíritu, y debemos de llevar cosas buenas, porque somos hombres y mujeres transformadas. El cual Pablo tenía y sabía que la persona que era antes, él lo que inculcaba y sembraba era lo bueno delante del Señor. De que el hombre que el Señor ya había hecho en él era una persona nueva y transformada. Creo que el que es transformado no vuelve a ser el mismo. El que es transformado no vuelve a ser la misma. El que fue hace 2 años ya no puede ser el mismo. Porque fuimos llamados para obedecer, fuimos llamados para ser transformados, fuimos llamados para renovar la vida del vecino, la vida del creyente. Y me asombra en Gálatas 2:20 dice que Él está crucificado juntamente con Cristo. Y cuando hablamos de crucifixión, hablamos de muerte. Cuando hablamos de crucifixión, estamos hablando de muerte. Y menciona algo de que ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. ¿Usted cree que cuando hacemos cosas malas es Cristo que reacciona? Que se nos sale el dragón que llevamos dentro. Pablo decía, ya no vivo yo, ya no estoy en la carne, ya no mato creyentes, ya no soy Saulo, ya no vivo yo, porque hay alguien que vive en mí, se llama Cristo.
el que restaura y el que no me hace actuar mal. Aunque yo los quiera matar, ya no tengo que matarlos, tengo que amarlos. Ay, le decía a Pablo, quizás va, póngale ahí a los plantadores, a los que estaban ahí con las hojas. Mejor les escribo, decía Pablo. Mejor cambio mi manera vieja de pensar por una carta. Cambiemos nuestras actitudes. Si usted era un hombre impulsivo hace 5 años, ya no puede ser impulsivo. Si usted fue hace 6 meses o hace 3 horas lo que era, ya no puede ser el mismo. Lo que fuimos ya pasó. Hoy hemos entrado, escucha, una dimensión de gloria, de poder, de restauración, de transición y de transformación en Dios. Hermano, yo peco, yo caigo y me levanto y caigo, y me levanto y caigo, y me levanto y caigo. ¿Y hace cuánto tiempo está así, hermano? 14 años tengo, hermano, de levantarme y seguir. ¿Cuánto? 14 y un día ahora, porque ayer cumplí 14. No podemos ser los mismos, hermano. ¿Sabe qué? Yo no le voy a pedir que se ría con todo el mundo, pero en el rostro reflejamos a Cristo. Yo no estoy diciendo que pele los dientes con todo el mundo, ¿verdad? Pero en nuestro rostro, escuche bien, ya no vivimos nosotros, sino que hay alguien que vive dentro de nosotros. Una sonrisa le puede cambiar la vida a otro. ¿Sabía usted? Una sonrisa. Yo siempre lo he dicho. Yo así nací, me voy a morir así. Hermanos, ya no somos los Saulos, los perseguidores, ya no somos los que estorbamos el evangelio, ya no somos los mismos de hace 2 años, ya no. ¿Sabe por qué? Porque el poder transformador de Dios se llegó a nuestra vida. Y si llegó, dice Pablo en Gálatas, que debemos de reflejar a Cristo, porque hemos muerto al viejo hombre y le damos cabida a la nueva Glenia, a la nueva Memphis, al nuevo José, entre nuevos José. Pero a veces venimos, José, venimos, sacudan el polvo, vení. Hace 20 años vení, entra en acción. Ya no vive él, sino que vive él. Yo aprendí algo, una técnica, Rigo. Cuando a veces me quiere salir el José, ¿verdad? Morder algo fuerte. Va a irme solo allá y taparme la boca y gritar yo solo. Pero no gritarle al hermano, porque quizá el hermano es frágil, tiene 1 año de haber aceptado a Dios, o quizás nunca maduró, tiene 20 pero nunca maduró, pero lo puede herir. Compréndelo, tiene 20, lo puede herir. El apóstol sabía, escucha bien, que el ser como antes no funcionaba en el evangelio ahora. Ay, le dije a Tito, a Timoteo, este chavo está allá, soltero, pastoreando. Le voy a escribir mejor. Lo resolvía con cartas, con consejos, lo resolvía con madurez. Escuche bien, porque ya no podía hacerlo como antes. ¿Quiénes somos ahora? Somos transformados, hemos sido transformados, o somos el viejo hombre de hace 15 años.
Ya cambié, hermano. Mire, las mejillas me están bajando. Ya cambié. Y aquí se me está. Ya cambié. Pero de rostro, hermano, cambió de rostro. Tenemos que cambiar del interior. Pablo decía: yo ya no vivo yo. Hay alguien que vive en mí, que me gobierna. Ya no soy el fresa, soy el José. Ya no soy la doña. No, ahora soy hija de Dios, que me sé controlar. Saulo no quiso. Él no quiso obedecer, pero se tuvo un encuentro con Dios. Muchas veces el Señor nos pide a nosotros: hijo, cambia, hijo. Él nos pide a nosotros que cambiemos, que ya no seamos Saulos perseguidores, que andemos estorbando por ahí. Desea que seamos hijos y que ya no vivamos carnalmente, sino que espiritualmente. Una cosa que no puedo hacerle al Señor, yo escondérmele. No puedo escondérmele. Donde quiera que me meta, ahí me va a encontrar. Todo lo que piense, Él lo sabe. Todo lo que mi boca hable, Él lo sabe. Todo lo que mi corazón hipócrita a veces piense o planifique desarrollar el mal, Él lo sabe. Decía un hermano: es que yo, mire, pero esto es real. Usted sabía, hermano, y así como preocupado, y le digo: contrólese, dígame. No, es que mire, yo quiero explicarle. ¿Sabe usted que llevamos un hipócrita por dentro? Me dice: hermano, explíquemelo. Le digo: explíqueme. No, sí, es que a veces, mire, es que actuamos así, bien bonito y todo con la gente, pero a veces llevamos ese hipócrita y se nos sale. Y le digo: hijo, eso no puede estar pasando. Es que de nuestra boca no puede salir dos tipos de agua. El Señor nos conoce y sabe quiénes somos. Ya no vivimos nosotros. ¿Sabe qué? Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser otros. Que los pájaros no hagan ahí, no pongan huevecillo en nuestra mente. Que cuando eso venga, lo desechemos. Ya no vivimos nosotros, hermanos. Vivimos para Él. Somos para Él. Hablamos para Él. Y estamos aquí. Y me sorprende del apóstol Pablo, su trayectoria. Y dijo: bueno, he probado todo, he tenido, he sido un gran hombre, títulos, etiquetas, la pared de mi casa, la sala, ya un diploma por aquí, otro reconocimiento aquí, allá, allá. Pero todo eso lo dejo lo dejo como basura. Lo tomo como basura. Todo eso no me importa. Que he ganado, que sé, que tengo, lo he dejado como basura, con tal de agradar a aquel que me iluminó y me dejó ciego, con tal de agradar a aquel que con su resplandor me alumbró, con tal de agradar a aquel que, escuche bien, que yo mismo o me llamó por digno. No me importa todo eso. Lo dejo como que no es de gran valor. Y sigo a Cristo, al blanco perfecto, al que me llamó. Hermano, en otro tiempo por mí no fueran dado nada. En otro tiempo me echaban de los grupos. Cuando llegaba el grupito se esparcían todos. Nadie quería estar conmigo.
Pero el Señor nos da valor. Ahora todos quieren estar con uno. No sé si le ha pasado. No sé si le ha pasado. Y qué bonito es que todos quieren ir donde uno, todos quieren estar con uno, todos quieren ir con uno. Qué bonito. Pero sin Dios, hermano, yo era un cascarón. Llegaba yo y el grupo se deshacía. Pero qué bonito es cuando usted huele al Señor y donde usted llega hay algo de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya no vive usted, mas Cristo vive en usted. Y el que huele a perfume huele a Cristo. El que tiene ese aroma huele a Cristo. El que huele a eso tiene a Cristo. En la presencia de Dios es su Espíritu Santo que nos llena de gracia. Póngase en pie. ¿Quién es usted, el desechado de su familia? ¿Quién es usted, el burlado de su casa? ¿Quién es usted que nadie lo tome en serio? ¿Quién es usted? El poder transformador de Dios lo cambia todo. El poder de Dios lo transforma todo. El poder de Dios lo hace todo. El poder de Dios lo da todo. Hijo, le preguntaba yo, ¿y cómo es eso del que llevamos dentro? Explíqueme, que yo estoy asustado. Y digo en mi mente, Señor, ayúdale, transfórmale, porque yo sé que usted no está ahí. Porque donde está Dios brota amor. Hay alegrías, hay con un corazón sincero, no hay hipocresías, no hay apariencia. Pablo no fue apariencia, pero lo que le tocó le transformó la vida. Necesitamos ser personas transformadas por dentro y por fuera. Que lo que somos y tenemos adentro, también por fuera. Necesitamos una iglesia que esté transformada para transformar a otros. Lindo es ser creyente y que los padres vengan al evangelio por uno, porque han visto un cambio en uno. Bello es que su familia se transforme porque ha visto un modelo de vida en uno. Bello es ver padres que han aceptado a Dios por el testimonio de sus hijos en casa. Necesitamos hijos, necesitamos madres, necesitamos padres ejemplos, necesitamos tíos, abuelos, abuelas, necesitamos diáconos, necesitamos líderes, necesitamos creyentes que reflejen el amor de Dios. Transformación, redención y obediencia es lo que el Señor da cuando nos sorprende. La obediencia la necesitamos. La transformación la necesitamos. Y también necesitamos de su redención. Necesitamos ser transparentes con Él. Necesitamos ser puros. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos una sola vida en Cristo. Cante ese coro al Señor. Dígale: renuévame. Hoy delante de Él se encuentra desnudo usted. Delante de Él está esta noche, donde puede cantarle y decirle: dígale, ya no quiero ser un hipócrita. Dígale, ya no quiero ser un falso.
Dígale, ya no quiero ser un mentiroso. Ya no vivo yo, dígale, mas tú vives en mí, Señor. Es tan maravilloso y no tiene precio ser un hombre recto, un hombre puro, un hombre santo. Eso no tiene precio, estimado. Ser una buena mujer, ser una mujer sincera, íntegra, pura, santa para Él, eso no tiene precio.